Muy bien, esto es Extremos, episodio número 845. Fonchi, el psicólogo Alfonso Díaz Clat, ya está listo y presto para entrar acá en el estudio. Está con un nuevo look nuestro querido amigo Fonchi y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fonchi? ¿Cómo te va? Muy bien, Sandro, encantado de estar con ustedes en un episodio más de Extremos. Muy contento de poder acompañarlos tocando un tema tan interesante como el que nos ha convocado el día de hoy. Muy bien, querido Fonchi, gusto de verte y quiero presentarte a Andrés, que está acá al fondo y te está saludando. Él, hoy es su debut en el programa, ya estuvo la semana pasada aplicando y hoy ya es su primer programa, su primer episodio, hoy que es el episodio 845 de Extremos, y al costado de él está Diego, que está aplicando para el programa, un amante del cine clásico y de la música de The Cure, me dijiste, ¿no? De The Cure, música 80, tipo euro, ¿no? Entonces, unos gustos muy refinados y egresado de Ciencias Políticas de la universidad. Excelente. Muy bien. Bienvenido. Perfecto. Muy bien, Fonchi. Vamos adelante, entonces. Bueno, Sandro, el equipo de producción me hizo llegar un material de Dross en el cual se expone el caso de una prostituta que tuvo un cliente con características muy especiales. Una prostituta de calle, digamos, ¿no? Una clásica. Así es, no era una escort, como ella misma lo dice. Ella trabajaba en las calles, en un paradero, la gente pasaba, la recogía, ya tenía más o menos una clientela asidua, y hasta que conoció a este pata, ¿no? Ella lo llama Bruno. Era un hombre regordete, calvo, con lentes muy, muy gruesos, y era un hombre que le pedía cosas muy específicas, al comienzo manejables, pero que fueron pues escalando poco a poco, ¿no? Y le decía que el dinero no era el problema, que él podía solventar lo que le pidiera. Sí, se dejaba entrever que pues era un hombre de clase media alta, sino alta, y pues la historia de este hombre es interesante porque era un chico que en su juventud sufrió una especie de broma, si se puede llamar así, por parte de sus compañeros de colegio. En esta broma él se le declara a una chica llamada Jade, y alguien estaba grabando, filmando todo sin que él se diera cuenta, y ella pues lo trató muy mal, le respondió de una forma hiriente, al extremo que este chico se orinó los pantalones y terminó siendo una víctima del bullying, porque estos videos fueron subidos a diferentes redes sociales y esto impactó de una forma que solo se puede entender las consecuencias de este acto con lo que cuenta esta prostituta, ¿no? Con respecto a lo que él le pedía y lo que él buscaba en estas sesiones sexuales, que terminaron, como reitero, escalando a un extremo fatal, ¿no? ¿Qué es lo que le pedía? A ver, él le pedía a ella que le pedía, primero que nada, que se vistiera con uniforme del colegio del cual él egresó. Le pedía contestar al nombre de Jade, es decir, ya no le ponía ese nombre, le imponía ese nombre. Y inicialmente, las primeras sesiones, pues la insultaba, le pegaba, pero sin excederse. Incluso la forzó a tener sexo anal, lo cual ella aceptó por el pago, pero fue doloroso y fue traumático para ella. Y lo que se puede observar en la manifestación de esta mujer es que él básicamente se vengaba de Jade en este personaje que ella asumía cuando tenía estas sesiones con Bruno, ¿no?
El problema es que le pagaba muy bien, por cierto, y por eso es que ella aguantaba todo esto. Y para él, ella era Jade, entonces. Claro. Jade, claro. La Jade de antes, no la Jade actual, la Jade que le rechazó. Exactamente, la niña, ¿no? De colegio. Y él, de alguna forma, creaba un escenario en el que, el escenario que me imagino, debe haberse imaginado 1.000.000 de veces en su mente, en donde él, en la vida real, nada más que ahora con una prostituta, se vengaba de ella y la hacía sentir mal por lo que le hizo pasar, ¿no? En otras palabras, lo dice el mismo contenido del relato, él quería que ella le bese los pies porque él había logrado tener éxito, tener dinero, había vendido una app y había conseguido un muy buen ingreso de dinero, y ella en cambio aparentemente llevaba una vida común, mediocre, probablemente anónima, y lo interesante de la narración es cómo un trauma en la infancia pueden llevar a un hombre a desquiciar su vida finalmente, ¿no? Porque con los encuentros se empezaron a repetir, pero poco a poco iban siendo un poco más violentos, los insultos eran mucho más duros, al extremo que ella se sentía afectada. Mira, siendo prostituta y sabiendo que él insultaba a otra persona, no a ella, esto le terminaba afectando a la prostituta. Era como hacer un papel, ¿no? Como actuar, digamos, como estar en una película. Tal cual, ¿no? Tal cual. Una obra de teatro, digamos. Así es, ser el villano de una obra de teatro o de una película y recibir todo el odio del protagonista en todo caso, ¿no? Y sin embargo ella no pudo deslindar el papel que hacía frente a Bruno con respecto a su propia vida, y esto le empezó a afectar. Sin embargo, era tal el dinero que él le pagaba, porque como tú bien lo has dicho, Sandro, el dinero no era un problema para este parroquiano, que pues simplemente ella aguantó hasta que llegó una sesión en la que evidentemente fuera de sí, descontrolado, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, empezó a ahorcarla y a decirle: quiero que te mueras, te voy a matar. Y ella logró detenerlo, logró zafarse del ahorcamiento y decidió nunca más volverlo a ver. Él le pidió disculpas, le explicó un poco del trauma que había pasado, pero ella ya no iba a aguantar más. Hasta que tiempo después, en las noticias, pudo ver que este hombre que era casado, tenía un hijo, él le había contado todo eso. Y se había casado con una chica que se parecía mucho también a la tal Jade, pero que como tuvo el hijo, entonces ya decidió no hacerle daño. Tal cual, porque él mismo le manifiesta que su plan era vengarse de la imagen de esta chica Jade en la esposa, ¿no? Pero cuando nació su hijo, algo lo conmovió, algo lo hizo humano nuevamente, y prefirió trasladar el papel de venganza de Jade que tenía en su esposa hacia una prostituta. Y fue así como ella entra en esta historia. Pero aparentemente, ante la decisión de no volverlo a ver y no contestarle nunca más mensajes, llamadas ni nada, este hombre retornó a poner en su esposa el papel de Jade, la imagen de Jade, y llegó un momento en que la mató a tiros, y terminó en las noticias. Probablemente haya terminado en la cárcel de por vida por feminicidio, esa parte no se cuenta, pero ella se quedó sorprendida de lo cerca que estuvo de morir, ¿no? Porque el papel regresó a esta mujer que inicialmente había asumido, sin saberlo probablemente, el papel de Jade por el parecido físico, y eso fue lo que la salvó a la prostituta, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y muy rico analizar cómo la mente humana puede llevar
a un hombre probablemente con características especiales, con ya una predisposición a la patología, llevarlo pues a extremos como el que sucedió, ¿no? En donde terminó matando a su esposa y dejando huérfano a su hijo, ¿no? Entonces estamos hablando de que un trauma de la adolescencia o de la infancia por bullying, porque estamos hablando de bullying, independientemente que haya internet o no en la época, porque siempre ha habido formas de hacerlo, podría no haberlo publicado, pero igual, ¿no? Prácticamente lo animaron, lo avivaron a de que él quería, de que esa chica quería tener algo con él se ilusionó mucho, le dieron alas, como se dice, y al final la chica pues no le interesaba y lo humilló y se lo despreció, o sea, le hicieron un complot, ¿no? a él prácticamente. Entonces, ¿qué tan importante es este tipo de situaciones en la infancia, en el barrio, en los colegios, donde se supone que están al cuidado, ¿no? El otro día hacía memoria, querido Fonchi, porque yo decía, ¿desde cuándo recuerdo haber estado en manos de terceros? Es decir, que no sea mi familia, mi cuidado. Y ahí me acuerdo pues del nido, ¿no? Del nido primero y luego el kindergarten, ya el colegio de frente y en fin, ¿no? Pero lo que yo noto es que no necesariamente en el colegio toman muy en serio este tipo de situaciones. De hecho, mira, a mí me ha pasado varias veces, ¿ya? Y yo trato de responder acá. Al menos tengo esa manera de pensar, puede ser correcta o incorrecta, que veo a niños potencialmente buleadores en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo así? Te cuento. Por ejemplo, puedo estar en el supermercado, en la calle, etcétera, o caminando simplemente, tranquilamente, sin molestar a nadie, y de repente pasa un niño con su mamá o con su padre y le dice, mamá, mira ese chancho que está ahí, mira, por mí, ¿no? Mira ese cerdo, ese puerco, mira, pero míralo, insiste, ¿no? De esa manera y riéndose, ¿no? O sea, como que busca también yo me ría, ¿no? Entonces, en ocasiones yo le respondo el insulto, ya, o le hago el paralelo, le hago un escándalo, ambos, ¿no? En una ocasión, la madre de familia me dijo, ay, pero si un niño, claro, pues usted también tiene la culpa, pues, ¿no? Para usted también va el asunto, si quiere, yo le digo, pues, puta, pues, usted, pues, ¿no? Entonces, y también le puedo insultar, y a ella, al niño, entonces, ¿por qué? Porque si no le pones un paralelo al asunto, de alguna manera le haces una huella mental al niño o niña, porque niñas también lo hacen, decir, oye, esto está mal por la PM, eso está mal y vas a dañar a más gente con eso, al niño. Yo, por ejemplo, a mí no me afecta, pero sí me afecta que podrían estos de acá, si no le haces un pare emocional en su cerebro, afectar a otros niños en algún momento. A mí me las han hecho de todas en el colegio, ¿no? Pero me he curtido, digamos, de alguna manera con eso, no necesariamente con el tema de la gordura, ¿no? Sino con otras cosas también, ¿no? Pero había compañeros que sí les hacían cosas aún peores, ¿no? Entonces, pero bueno, vale, ¿no? Lo que noto es eso, ¿no? Y en los colegios no siempre el tema de la orientación psicológica existe ni siquiera existe, ¿ya? Entonces, más problema todavía. Ahora último parece que sí, como que de alguna manera se está viendo. Entonces, por lo que estamos viendo en esta historia, que presumo que debe ser cierta, parece que ocurrió esto en Argentina o en Colombia, no estoy seguro, en uno de los dos parece. Mucha gente queda con esos traumas en la vida y aflora en la vida laboral, afloran en la vida conyugal, ¿no? Afloran en general, ¿no? Entonces,
dices, ¿por qué esta persona ya adulta es tan violenta? Acabamos de ver, no sé si has visto el caso de este hombre, que estaba habitando un departamento acá en Miraflores, ya un hombre que le tiró una fuente de loza de un edificio al otro, ¿no? Y le rompió la mampara en el otro departamento, hiriendo a una niña, ¿no? Entonces, y el tipo todos los días estaba en este plan. Claro, independientemente de la droga eventualmente que puede estar consumiendo, hay algo más, hay un origen, y en muchos casos tiene que ver con precisamente ese bullying. Entonces, toda vez que ya invocar a los maestros, a los padres, etcétera, podría ser simplemente algo protocolar o algo, digamos, inocuo en muchos casos. ¿Qué es lo que nosotros como sociedad podemos hacer frente a estos buleadores? ¿No? Que en muchos casos son niños, ¿no? Entonces, y que al fin, ¿por qué? Porque al final la cuenta nos la pasan a todos. La pasan a toda la sociedad, a ti, a mí, a los que estamos acá, a todos nos pasan la cuenta, porque una sociedad de alguna manera está interconectada, unos con otros. En algún momento, de alguna forma, directa o indirecta, te afectará. Mañana más tarde, esa persona, ese niño, se volverá un político, se volverá un ahora congresista, o perdón, diputado o senador, o será un alcalde o regidor, o qué sé yo. O será tu jefe potencialmente, o tu cliente, o tu proveedor, ¿no? O tu vecino, ¿no? Entonces, ¿qué poder hacer frente a esto? Mira, yo creo que las bases se están dando, se están sentando. Sin embargo, todavía no se entiende la profundidad del problema. En análisis de este tipo de casos sería interesante en los colegios. Porque definitivamente el audio que hace Dross sobre el caso es bastante chocante, ¿no? Te genera temor, te genera miedo, tú llegas a empatizar con el sufrimiento de esta chica, y yo en mi caso, como psicólogo, no puedo decir que empatizo con el asesino, pero logro entender que él fue otra víctima, y no más. Él fue una víctima. Y la esposa fallecida, asesinada, fue una víctima de esta víctima, ¿no? Entonces, se genera lo que se denomina una cadena de odio, una cadena de dolor. Y si ese círculo tú no lo cortas, como tú bien dices, Sandro, va a terminar afectando a más personas. Y finalmente a la sociedad. ¿Cómo se corta un círculo de dolor? ¿Cómo se corta esta cadena de eventos que van llevando al odio como protagonista o como un denominador en todos estos pasos? Mediante el trabajo psicológico, ¿no? Pero no es exclusivamente de los psicólogos la manera de ayudar a una persona. Puede ser un amigo, puede ser un sacerdote, puede ser el mismo padre o madre del chico que está sufriendo de bullying, pero necesita definitivamente exponer lo que está pasando, lo que está sintiendo, expresar su preocupación, su dolor, su tensión, para que realmente pues se le pueda ayudar, ¿no? Lo que yo observo lamentablemente en nuestro país, en el sistema educativo, es que pues se está pasando por agua caliente, por paños tibios, estas situaciones de bullying, creyendo que son niñadas y que, pues, pobrecito, lo bulearon, pero ya va a pasar, lo va a superar. No, o sea, hay heridas en el alma que no cicatrizan fácilmente y que terminan siempre apareciendo en la vida adulta o en unos años después. Y esto pues se ve reflejado no solamente en el asesinato, ese es el extremo,
se ve reflejado, tú lo has dicho, Sandro, en las relaciones amorosas, en las relaciones de matrimonio, en las amistades, en las relaciones laborales. Influye de muchas formas, porque ese dolor tú no te lo sacas, salvo que lo trates, salvo que lo cures, ¿no? Que lo superes y te enseñe algo. Pero si lo guardas como una etapa de dolor, de tristeza, te va a generar la necesidad de una venganza, y es allí donde puedes terminar haciéndole daño a más gente de la que te imaginas, ¿no? Fonchi. Fonchi, ¿qué tal? A propósito de este caso que narró Dross, aparte del bullying, también hay una cierta intolerancia, bueno, no cierta, intolerancia totalmente de esta persona probablemente al rechazo, ¿no? Porque por un lado es el bullying que le hacen a consecuencia y por otro lado es el ser rechazado, ¿no? Rechazado por una chica. Y me imagino que debes haber visto esta serie que están dando en Netflix, Adolescencia, ¿la has visto? ¿Ya? Que es un caso similar, pero en un niño, ¿no? Tal cual. ¿No? Sí. Y te invita a reflexionar mucho acerca, no solamente o sea, porque la serie en sí no trata de descubrir quién lo hizo, porque ya se sabe desde el inicio quién lo hizo, qué pasó, quién asesinó, sino por qué lo hizo, ¿no? De qué es lo que está pasando en el entorno de este chico que lo llevó a cometer un acto tan cruel, que él mismo se niega a aceptar, ¿no? Que él mismo asume como que no está mal lo que hizo, ¿no? Porque lo repite muchas veces, ¿no? Busca muchas justificaciones en ello. Se comienza a analizar a la familia, a los padres, que aparentemente es una familia común y corriente. Se dice esto que muchas veces se ha escuchado en muchas otras familias que tienen varios hijos, 1, 2, y por qué uno salió así, el otro de otra forma, si a los se les ha criado igual, ¿no? Muy pocas veces se entiende que cada persona es diferente, que cada persona reacciona de manera distinta a los estímulos, incluso hasta el amor, ¿no? Al amor que le pueden dar los padres, y esos pequeños detalles en la conducta de la familia que pueden afectar más a uno que a otro, y eso acompañado del entorno en el que están viviendo. O sea, ese tema del bullying que ha existido toda la vida, ahora ha crecido muchísimo más con el tema del internet, de las redes, que ya no queda solamente en el salón de clases el bullying, sino que se hace macro y lo conoce todo el mundo, y se expone de una manera tan cruel que muchas veces efectivamente los padres no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Así es, Ana Rosa. Esta serie de adolescencia, ¿no? Nos muestra una nueva realidad. Y es algo que yo he venido analizando desde hace mucho tiempo. Se estuvo hablando mucho de este concepto de salir del closet con respecto a los homosexuales, ¿no? Y mostrarse al mundo como realmente son. El mundo ha cambiado para que esto sea más tolerable y manejable por parte de las personas de la comunidad LGTBI+. Sin embargo, no queda ahí en esta comunidad. Yo siento que esta serie de adolescencia nos muestra cómo esta facilidad que tenemos en esta era de expresar lo que sentimos, de empezar a tomar la sartén por el mango y actuar, no lleva solamente a una persona homosexual a decir yo soy homosexual y me enorgullezco de serlo y quiero que la gente me respete y me quiera por lo que soy, sino además el mensaje que le dan los padres a los hijos ya cambió. Con nuestros padres, nuestros abuelos, ¿cuál era el mensaje? Oye, si te molestan, responde. Y si no puedes responder, cállate la boca y no llores, porque eso es solamente de mujercitas, ¿no? Entonces muchas personas se tenían que tragar y meter al closet no su sexualidad, sino su dolor. En la actualidad hay una puerta abierta a que la gente joven exprese lo que siente, exponga su dolor.
Sin embargo, tú puedes expresar el dolor mediante la poesía o mediante un tiroteo. Y es lo que pasa en esta serie, ¿no? Este niño que sufre bullying, al igual que el protagonista de esta historia de Dross, de la prostituta, sufren un bullying muy fuerte, y en este caso, este chico adolescente toma la ley por sus manos, toma la venganza por sus manos y mata a otra niña, ¿no? Esto lo vamos a ver muy seguido, como ya lo estamos viendo, estos tiroteos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, porque la gente cree que solo pasa en Estados Unidos, no, pasa en muchos países. Sin embargo, se expone más en los Estados Unidos por la libertad de expresión que hay, pero pasa en muchos lugares, y esto yo veo que hay una tendencia a que la gente canalice el dolor y el sufrimiento y la frustración por medio de la violencia, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Ese círculo del dolor del que hablaba hace un momento, que tiene que ser cortado, necesitamos ahora más que nunca, en donde los psicólogos ya tenemos un lugar preponderante en la sociedad y ya se nos escucha más y ya se nos busca un poco más, tenemos que actuar cortando esa cadena. En su defecto, hay algo que plantea esta nueva teoría de las constelaciones familiares, ¿no? Y es que tú arrastras traumas, dolores, arrastras penas y pesos, mochilas, que no son tuyas, que vienen a veces desde el bisabuelo, el abuelo, el mismo padre, y si no logras deshacerte de esa mochila, vas a ser un eslabón más en esta cadena de dolor y sufrimiento. Por eso es tan importante que no minimicemos la expresión de dolor de un niño o de una niña, diciendo, eres una engreída, no te preocupes, ya te han hecho solo una broma, porque no sabemos el impacto que tiene esa broma. Yo puedo en este momento hacer una broma a Ana Rosa y hacerle la misma broma a Sandro, y ambos pueden tener o presentar una consecuencia distinta a esa broma. De repente Sandro se mata de risa y se acabó la broma y no le afecta, pero de pronto Ana Rosa se guarda ese mensaje, más otros mensajes que puedan llegar en el futuro, pues tenemos un problema bastante peligroso, es una bomba de tiempo. Por lo tanto, a los padres hay que pedirles que tengan esa sensibilidad de entender qué le pasa a nuestros hijos, ¿no? Hace poco una persona muy querida me comentaba de que cuando su mamá y su papá la iban a dejar al aeropuerto, siempre ella se iba feliz a trabajar, y de repente empezaron a ver en otro trabajo que ella se iba, pero ya no tenía esa expresión de felicidad o de tranquilidad o de emoción, y más bien volteaba a ver a sus padres en el aeropuerto al momento de estar yendo hacia el avión, y la mamá se dio cuenta de eso y le preguntó qué pasaba, ¿no? Eso lamentablemente hoy en día lo estamos perdiendo, esa sensibilidad de ver, ese lenguaje no verbal que a veces es la única fuente de información que tenemos, sobre todo de adolescentes. Entonces, a los padres, invitarlos a tener mucho cuidado. Ya no es solamente hablar con los hijos y preguntarle cómo estás, cómo te fue, porque siempre van a responder que bien. Hay que ser más acuciosos, hay que profundizar un poco más en la conversación, y esa conversación, lo he dicho 1.000.000 de veces en este programa, pasa por la confianza que le brindes a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino o a tu sobrina. Dale confianza, no los juzgue, trata de entender su mundo, trata de escuchar la música que ellos escuchan, y ese va a ser un puente que te va a acercar a estas personas que podrían estar sufriendo y no lo expresan como deberían probablemente. Muy bien, vamos con Andrés. Ponche, ¿qué tal? Yo quería preguntarte... ¿Quieres? Sí, quería, porque primero habló Ana y luego hablé yo. ¿Pero todavía quieres? Sí, todavía quiero. Entonces. Ya. Vimos en este caso que ella, y es algo que he visto bastante en bastantes personas,
no sé si será algo psicológico, supongo que debe ser psicológico, ella como que se siente medio orgullosa de ser una prostituta, pero sabiendo que está mal, ¿no? Porque ella dice en el video, es ilegal, pero sé que está mal. Y pasa también con la delincuencia o con los vendedores de droga o con que yo vendo droga y soy un genio o que yo soy el mejor haciendo esto, y como que se sienten orgullosos de su trabajo sabiendo que el trabajo está mal, ¿no? ¿Por qué pasa esto en las personas? Bueno, en la actualidad, Andrés, lo que se busca es trascender, ¿no? Es encontrar una forma de decir lo logré. Y lamentablemente, históricamente, han habido muchas etapas en la historia en las que ciertos países, ciertos estratos sociales no han tenido la oportunidad de autorrealizar, de que las personas se realicen mediante un trabajo honesto y un trabajo socialmente aceptado. Hoy en día tenemos a dos personas que han logrado un paso importantísimo en sus vidas, como son estos de Hablando Huevadas. Y no podemos decir pues que es un trabajo que sume al mundo, que sea altruista o cosas por el estilo. De hecho, pero suma entretenimiento, que para mí es importante. ¿Perdón? Suma entretenimiento, que para mí es importante. Definitivamente, pero comparando pues con un ingeniero, un médico que salva vidas, ¿no? Podríamos hacer sentir a estas personas que no están sumando o que no deberían sentirse tan contentas en todo caso. Pero la realidad, al igual que tú, yo también los valoro muchísimo y me encanta escucharlos, a pesar de que no estoy de acuerdo con todo, porque lo lograron, o sea, desde su posibilidad trascendieron y serán recordados porque han logrado cosas que ningún otro peruano ha logrado, esa es la verdad. Y hay que aplaudir las cosas que están bien hechas, porque nadie puede dudar que hacen un programa exitoso, no solamente para el Perú, sino para el mundo, más allá de que tengan detractores, ¿no? El hecho es de que uno, dentro de lo que puede hacer, va a tratar de sentirse orgulloso y bien de lo que hace. En el caso de la prostitución, si bien es ilegal en muchos países, es pues un oficio que nos acompaña desde la época bíblica, ¿no? Y mucho antes probablemente. Entonces, si la persona es responsable y no tiene enfermedades, se cuida y hace su trabajo dentro de los parámetros posibles, honestamente, no le hace daño a nadie. Sin embargo, bueno, por un tema legal, en algunos países todavía está... ¿No le hace daño y al contrario es una catarsis para muchos casos? Mira el análisis que hace esta chica, ¿no? Que me pareció extraordinario. Ella se pregunta, ¿habrá sido por mi culpa que esta mujer terminó muerta? Porque de pronto si yo hubiera continuado escuchándolo y dejando que él se desfogue, no hubiera tenido que matarlo. Pero de repente ella terminaba muerta. Exactamente, ¿no? Y ahí está, por eso me pareció tan interesante este caso, porque si analizamos ya a profundidad el tema y vemos todo el complejo mundo ético-moral detrás de esta historia, tenemos para hablar horas, ¿no? Correcto. Pero ¿qué pasa con los delincuentes? Para terminar con la pregunta, sí. Andrés, me pareció muy interesante. Dentro de sus posibilidades también, ellos son conscientes de que probablemente la sociedad no les permite llegar a más. Yo creo que hoy en día sí, pero han habido épocas en las que no tenías otra posibilidad más que delinquir. Y lo que significa llevar un pan a tus hijos o a tu familia es para sentirse orgulloso. Evidentemente hablamos también de rangos de delito, ¿no? Si hablamos de un sicario, pues no hay que contemplar mucho, pero si hablamos de alguien que roba cosas probablemente menores para poder venderlas y llevar un pan a su casa, ya podríamos entender por dónde pasa esto de sentirse orgulloso, ¿no? Joaquín Sabina tiene una canción dedicada, bueno, varias canciones dedicadas a prostitutas y delincuentes. Una de ellas habla de un asaltante famoso en España, en Madrid. Esta canción se llama Qué demasiado.
y habla de este hombre que era el héroe del barrio porque pues era un Robin Hood, ¿no? Robaba a los ricos y lo repartía, y él se sentía bien por eso. Entonces depende mucho del estrato social del que hablemos, la época de la que hablemos y el delito que se esté cometiendo también. Muy bien, Jorgito Carvajal, adelante. Hola Fanchi, ¿qué tal? Ya que mencionas a Sabina, Serrat también tiene una canción, ¿no? De esos locos bajitos, que justamente dice: ni nada ni nadie podrán impedir que sufran. Así es. Una canción me parece desgarradora, muy fuerte, ¿no? Con un ritmo muy bonito, pero que es cierto, más en estos tiempos donde como todo el mundo dice que es la era de la comunicación, pero creo que más se alejan, ¿no? Estas pantallas que deberían mantenernos conectados en realidad nos encasillan cada vez en, como decirlo, en cuadros animados, ¿no? Donde justamente, que digamos, en este momento que nosotros estamos a distancia justamente conversando y que nos podemos ver para poder sumar justamente en algo contenido, hay mucha gente que pues le da al niño el teléfono y lo deja vivir de una pantalla y no sabe ni siquiera lo que ellos están viendo, y posteriormente los padres tampoco se enteran lo que le está pasando al niño, ¿no? La mayoría ni siquiera, quisiera decir que es por el ritmo de vida, pero es que en verdad hay muchos padres que no se toman el tiempo de estar al lado del niño, de explicarle algo o de conversar con ellos, ¿no? Criar no solamente es a veces darle de comer, sino también pasar un poco de tiempo con ellos. A ver, lo que mencionas justamente con los traumas, ¿no? Ahí con esta chica, de lo que queda, de lo que pudo ser de repente, ¿no? Si ella podría haberle salvado la vida a la otra chica, si se quedaba con él. Me parece fuerte, porque a menudo creo que pasan acciones donde nosotros mismos nos cuestionamos de si lo que hemos hecho está bien o si lo que hemos hecho está mal, y se ven justamente representadas en acciones, claro, no de esta fortaleza, ¿no? De esta fortaleza, digo, de esta magnitud, ¿no? De un sujeto que tenía un fetiche, por así decirlo, y termina con la vida de la persona. Pero, a ver, y quizás es un poco que me alejo de esto, pero siempre me ha dado la curiosidad de hacer, no sé, una suerte de documental con las prostitutas, de conversar con ellas y saber qué es lo que pasa. Porque hay mucha gente que no puede expresarse a veces con la familia, no puede expresarse con los amigos y va a estos lugares, ¿no? Como le dicen a los parroquianos, ¿no? Cuando van a los prostíbulos, y hay muchos que de verdad encuentran como que un desfogue con ellas, que van, que les cuentan, que les hablan. Hay una cosa que se me queda a mí muy, muy grabada hace muchos años, cuando estaba en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Cuando era joven, y me mintieron diciendo que ingeniería civil era igual a arquitectura. Si alguien está escuchando esto, no es igual. Tenía un amigo que estaba en administración, y un día yo lo encuentro mal. Y cuando le preguntamos entre todo el grupo qué es lo que pasaba, agarró, y palabras textuales, voy a decirlas, dijo: mi puta se va a casar. Y todo el mundo preguntaron qué pasó. Y él nos cuenta que, bueno, él era de Cusco, que en Cusco él había conocido una prostituta y se había enamorado de ella. ¿Por qué? Porque dijo que nadie le escuchaba, que ella era la persona en la que él descargaba todo. Y efectivamente la chica, bueno, ese era su trabajo, ¿no? Ella efectivamente se estaba casando. Y él estaba totalmente deprimido. Y de ahí es donde se me viene muchas veces ese pensamiento de, oye, ¿y cuántas historias pasan en esas habitaciones? ¿No? O sea, Sabina tiene una canción que se llama Hotel Dulce Hotel, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿cómo llegas a ese punto? O sea, de verdad, pero en esas pequeñas habitaciones de 2x2 con una cama, ¿cuántas cosas la gente a veces se ha desnudado? O sea, quitarse la ropa no es desnudarse. Hay gente que de verdad ha llegado ahí a contar traumas, dolores, ¿no? Que en 15 minutos se les va la vida y ya. Y ahora, este sujeto, claro, llega con una serie de problemas atrás, ¿no? Y terminan ocasionando todo este desastre, pero es un poco ahí lo que me queda de este pequeño reportaje que hace Dross. Tal cual, no sé si te acuerdas de Ciudadano Cero, ¿no? Claro. Esta canción en la que una prostituta habla del asesino que generó una balacera y mató a mucha gente,
dejó un Volkswagen tuerto. Sí, Sí, como tú dices, de alguna forma, y por algo Joaquín le escribe tantas canciones tan bellas a estas mujeres, ¿no? A las Magdalenas, sí. que... Las Magdalenas de Saldo y Esquina. Exacto, ¿no? De alguna forma, pues son... Y lo dice Dross leyendo el texto de esta chica, ¿no? Finalmente a veces las prostitutas son un psicólogo barato, ¿no? Y sí, tiene mucha razón. Sin embargo, me quedé pensando en la pregunta, Andrés, porque es muy interesante. Hay una línea muy delgada entre lo correcto, lo incorrecto, lo legal y lo ilegal, y es cuestión de filosofar sobre esto y conversarlo por horas. Sería genial con un whisky en la mano y unos cigarros, pero ahora, bueno, no nos da el tiempo, pero lo que quería yo... ¿Perdón? Y con Sabina de fondo. Escuchando a Sabina de fondo. Orgásmico. Definitivamente. Así es, sí, totalmente, ¿no? Y tú hablaste de Serrat, ¿no? Y de esta canción, Esos locos bajitos, que es una de mis favoritas. Hay una parte en que él dice, ¿no? Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones. Sí, y ahí está la cadena del dolor de la que hablaba, ¿no? Los padres que cargamos con cosas y que arrastramos traumas y dolores y deseos de venganza, ¿no? Crímenes perfectos que no cometimos. Sí. Tenemos que cortar ese círculo, y lo mejor es, por una parte, queridos padres que nos escuchan en todo el mundo, por favor, prestemos atención a nuestros hijos, nos quedemos en la pregunta protocolar de cómo te fue. No, realmente conectémonos con ellos. Y lo segundo, si es posible, contactar a un psicólogo, a un coach, a alguien que realmente, o meterlos en una actividad que los ayude a expresarse. Acabo de tener la experiencia con un grupo de clown para chicos de la ONG en la que trabajo, y ha sido extraordinario, ¿no? Entonces a veces no necesitas un psicólogo necesariamente, como lo repito, puede ser un taller de clown, de teatro. Ana Rosa sabe mucho de eso. Esto te ayuda a expresarte, a sacar algunas cosas que duelen y a terminar enfrentándote a ti mismo, ¿no? Y eso es algo importante, pero nadie mejor que los padres para guiar a nuestros hijos en este tipo de búsqueda de realmente sanar algunas heridas que puedan haber aparecido. Muy bien, Diego está con nosotros ahora haciendo su debut. Hola, buenas noches, Franchi. Hola, Diego, ¿cómo estás? La cuestión de la prostitución y de lo moral, lo legal, es muy interesante, pero porque lo que dibuja la línea de lo que está bien, lo que está mal, siempre está en constante movimiento, ¿no? La ola de liberación sexual en los 60 normalizó la prostitución, hizo que las prostitutas sean vistas como personas, ¿no? Ahora ya la última ola de feminismo ya va más hacia la abolición, aboga por la abolición de la prostitución. Siguen una línea marxista, materialista, de que todos estamos sujetos a nuestras condiciones materiales, y lo que es la autonomía no existe, por lo que las prostitutas siempre van a estar obligadas a vender su cuerpo. Pero lo que creo yo es que todos vendemos nuestro cuerpo de una u otra forma, ¿no? El trabajo es vender nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Ya se puede ahondar sobre eso de muchas maneras, pero creo que es una línea básica. Y tenía una pregunta para usted, porque el lado que me pareció más interesante de la historia fue el aspecto psicosexual de ese sujeto Franco, porque no lo veía mucho como un masoquismo clásico de causar dolor y sentir placer, sino eso más iba a la humillación. Ajá.
Sí, sí, interesantísimo, digo. Es cierto, no es un cuadro de masoquismo clásico eh, tradicional, digámoslo así. Aquí ya hay un componente más psicológico, si no psiquiátrico incluso. Y es que es para este hombre, la mujer, la prostituta, no era una prostituta, era Jade. Por lo tanto, él no disfrutaba sexualmente, porque acuérdate de lo que él comenta, ¿no? Él no podía penetrar a una mujer o eyacular libremente. Por lo tanto, no era la búsqueda de placer sexual, sino el placer de la venganza, ¿no? Este plato que se come mejor frío, como se dice. Y sí, pues habían pasado muchos años y él en estas sesiones lograba devolver un poquito de la humillación que él había recibido en su mente, porque finalmente no era Jade la que sufría, era otra persona. Y es por eso que hay esa distinción, esa separación psicosexual en este caso de masoquismo, ¿no? Y por eso me pareció tan interesante, porque estoy de acuerdo contigo en que de alguna forma todos somos prostitutos en este mundo, ¿no? Finalmente tenemos que trabajar la mayoría de peruanos en cosas que no nos gustan por un dinero, ¿no? Y eso es lamentable. Somos muy pocos los que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que nos apasiona y nos hace felices. Sin embargo, hay muchas formas de vengarnos y creo que todos de alguna forma nos estamos vengando cotidianamente y eso nos hace infelices. Por lo tanto, ahora es una venganza social dentro de los cánones que la sociedad nos permite. Son casos muy extremos como este, en donde, bueno, ya uno puede extralimitarse, ¿no? Sin embargo, hasta cierto punto, mientras te escuchaba, Diego, yo pensaba, también de alguna forma todos nos vengamos de algo en el día a día, y es una forma de poder sobrevivir a este mundo. El tema es saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Algunos se vengan del mundo trabajando y dando amor, aunque suene contradictorio. Algunas personas hacen mucho daño, ¿no? Creo que depende de uno escoger de qué forma lidia con sus fantasmas y sus mayores temores en la vida, ¿no? Muy bien. Sí, Ana Rosa, para ir concluyendo. Sí, lo que pasa es que justamente en esta última parte que están hablando acerca de ello, me preguntaba si el problema de este hombre, o sea, de hecho es un conjunto entre el rechazo y el bullying que sufrió, la humillación, ¿no? Pero ¿qué es lo que le estaba, o sea, le hincaba más en todo caso? El rechazo. De pronto me pongo a pensar si es que esta señorita que estaba haciendo parte de la prostituta, ¿no? Propiamente, en alguna de esas sesiones lo hubiera rechazado tajantemente, no como me imagino lo debe haber hecho de decirle, uy, te estás pasando, ¿qué te pasó? Una cosa así, sino que lo hubiera humillado también, capaz la mataba, ¿no? Porque hay un tema, me parece, que tiene que ver con el rechazo al que él se enfrentaba. Si se presentaba en otro lugar y lo rechazaban, capaz también podía llegar a matar. O sea, era una bomba de tiempo, en cualquier momento mataba a alguien, ¿no? Por una cuestión así. Lo digo tomando de referencia, por ejemplo, también la serie de este chiquito de adolescencia, porque él dice claramente, ¿no? La fuga, como a la chica le habían también hecho un bullying al mostrar sus fotos semidesnuda, entonces él dice, estaba vulnerable, entonces si yo iba y le invitaba a salir, me iba a aceptar, porque estaba vulnerable. Y como lo rechazó, aún así la mata, ¿no? Porque lo rechazó, ¿no? O sea, en pocas palabras, no tenía por qué haberla rechazado, le estaba haciendo un favor más bien al invitarla a salir, pero es lo que él sentía, porque si no fuera así nunca le iba a aceptar. O sea, estaba buscando la parte vulnerable de alguien para poder invitarla. Eso que implica que en cualquier momento también iba a ser capaz de hacerlo en otras circunstancias, con cualquier otra chica que le rechazara, le iba a matar, ¿no? O sea, ¿de dónde viene eso? No solamente creo que es por el bullying, sino también tiene un origen
hasta social de lo que es de la función que cumple un hombre en la sociedad, ¿no? Porque lo hemos visto infinidad de veces acá en Lima, Perú, lamentablemente, este caso de este hombre que subió al bus y le echó gasolina a la chica y la quema. ¿Por qué fue? Porque lo rechazó, ¿no? Eso en grados extremos, y en grados más suaves, digamos, es que le rechaza y luego el pata comienza a hablar mal de la chica con todo el mundo, y ahora es la bruja, la mala, la terrible, ¿no? Porque lo rechazó, ¿no? Hasta que se le pase y ya se olvida, ¿no? Sí, yo creo, Ana Rosa, que en efecto hay un componente muy importante en el rechazo, pero en este caso de Dross, el caso de Bruno que estamos analizando, yo creo que el detonante fue el hecho de que compartieran su humillación en las redes, Claro. más que el rechazo, porque un rechazo sí puede generar lo que tú has comentado. Recuerdo con mucha pena, porque lo hablamos en la radio, el caso de esta chica que murió carbonizada prácticamente, con quemaduras terribles en plena calle. Y sí, había habido un tema solamente de rechazo. Y por eso decía, ¿no? O sea, depende del organismo, de la persona, cómo lidia con estas situaciones, ¿no? Hay algo que se llama... hay algo que es la capacidad de sobreponerte a ciertas circunstancias adversas. Algunos lo tienen más desarrollado que otros, ¿no? La resiliencia es algo que no todos la tenemos por igual y se puede desarrollar. En este caso hay personas con muy baja resiliencia que ante un rechazo se les acaba el mundo. Hay otras personas que siguen el día a día y lo van superando poco a poco. Pero creo que en este caso, recordemos que el ser humano es un ser social, y el primer paso dentro de la sociedad, el más importante en el desarrollo psicosexual y de personalidad de la persona, es el espejo social, y eso se da sobre todo en la primaria y la secundaria. Y en el espejo social, hoy en día, ya no tenemos el espejo de antes, que tú te veías en un compañero, en unos compañeros, y lo que ellos pensaban de ti. Ahora el espejo social hablamos de miles o millones de personas que te ven en las redes, y eso pues lleva a extremos mucho más graves ciertas reacciones, ¿no? Entonces yo siento que en este caso específico pasó por ahí el tema, pero nunca lo sabremos, ¿no? Habría que analizar y evaluar psicológicamente a esa persona para saber qué background traía y qué tipo de padres tuvo, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, querido Fonchi. Pero Jorgito Carvajal en su tinta, que la semana pasada estuvo de aniversario con Paco Mer, quiere agregar algo capitular. ¿Cómo no? Sí, ya que en esta sesión se ha mencionado tanto a Sabino. Y bueno, a razón que también ha sido su concierto hace poco, acá en Perú, otra vez. El finalito final, ¿no? Pero esperemos que hayan otros. Hay una canción que tiene que se llama Embustera, que en una parte de la canción dice algo que a veces es muy difícil poder llegar, ¿no? Que es justamente cuando él dice cortar la cuerda y deshacer el nudo, ¿no? A veces tenemos tantos esos traumas que vienen de atrás que reconocernos a nosotros mismos en el problema en el que estamos para poder dar un paso hacia adelante muchas veces es muy difícil, ¿no? Y yo creo que sí, en el caso de este chico hay cosas, creo que de repente a veces estamos muy acostumbrados en una sociedad tan agresiva, el poder abrirnos, que a veces nosotros mismos nos encerramos, pero a veces hay que dar un grito de ayuda. Siempre creo que hay alguien que te va a dar la mano. No creo que el mundo sea tan sordo, ¿no? De hecho Sabina tiene otra canción, ¿no? Más de 100 mentiras. Ahí mismo lo dice, ¿no? O sea, hay miles de razones por las cuales quedarnos vivos. Es un fan de Sabina. Ah, sí, definitivamente. Mamo Sabina. Muy bien. No, pero Te felicito. Que sean felices. Es que lo digo por dos razones, porque o sea, si te das cuenta, o sea, que era muy letrista, puede ser para que en una sola sesión puedas hablar de su letra y explicar varias cosas, pero es que es verdad. Yo creo que sí, es que una persona a veces, si que no puedes tú solo, da un grito de ayuda. Siempre va a haber alguien que esté dispuesto a tenderte la mano. De repente incluso a la persona que menos creas es la que te va a venir a ayudar. Correcto. Muy bien.
Muchísimas gracias, querido Fonchi, por tu participación. Te escriben a adiasclat@gmail.com y realmente siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. Las gracias a ti, Sandro, a todo el plantel. Me ha encantado poder escucharlos. Le deseo lo mejor a los chicos. Bienvenidos a este sueño llamado Sol Frecuencia Primera. Van a aprender un montón. Pongan todo de su parte. Tienen 2 maestros ahí, 3, con Jorgito además, de quienes aprender y de quienes crecer. Y ha sido un gusto para mí, Sandro. Será hasta una nueva oportunidad. Excelente, querido Fonchi, y hasta muy pronto. Chao, Fonchi. Muy bien, se va Fonchi. Alberto Campo, el famoso chef mexicano, va a estar con nosotros desde México para participar con nosotros en el programa. Donald Trump acaba de amenazar a Irán, ¿no?, con bombardear la ciudad de Teherán. Hay otra amenaza. Sí, también lo de los aranceles. Sí, a partir de mañana. En unos segundos. Con bombardear Teherán, ya si no tiran abajo su plan su plan nuclear. Se ha descubierto una mega ciudad subterránea nuclear en Irán que podría amenazar la paz mundial. Me parece que le dio 2 semanas, ¿no? Para que responda al... Sí, así es. Y es por el tema de los buques de carga, ¿no? Que 15% de los buques mundiales pasan por ahí, ¿no? Por la zona de Irán. Exactamente. Y como si no fuera suficiente, la otra novedad de Donald Trump es que acaba de amenazar y de normar para que, de hecho ya China le acaba de dar la espalda a Venezuela. Ya no le va a comprar más petróleo, no le va a comprar más crudo a Venezuela, a PDVSA, pues el gobierno norteamericano notificó a la empresa Repsol y a otras petroleras asociadas con la empresa venezolana estatal PDVSA la cancelación de sus permisos para exportar crudos y derivados de ese país como una medida contra el régimen de Nicolás Maduro. No obstante, Repsol y Reliance, con gran presencia en Estados Unidos, habían solicitado autorización para operar en Venezuela y evitar incurrir en sanciones. Ahora las empresas tienen hasta finales de mayo para liquidar las operaciones en Venezuela, intensificando la campaña de la administración Trump contra el chavismo. Y también ordenará un arancel del 25% a países compradores de crudo y gas venezolano, como por ejemplo España. Regresamos aquí en Extremos, donde Jorgito hoy sí se va a lucir.